Capítulo primero. La postura, de la posición al gesto. Por lo que voy observando mientras me zambullo en la lectura de este libro durante una de esas jornadas lluviosas, grises y desapacibles del invierno en Coslada, es que la narración, hecha por la autora, se asemeja a una conversación con ella misma plasmada en las hojas de un diario o comentadas en tono amable con un buen amigo compartiendo una bebida caliente. No es un ensayo sobre el Zen, no por lo menos desde un punto de vista meramente informativo. Son sentimientos, experiencias, observaciones. Por ejemplo, en los primeros párrafos de este capítulo nos explica los primeros pasos de plantación de su cerezo en aquel balcón en Barcelona, prestando la adecuada atención al proceso silencioso y que dará inicio a la estabilidad y próspero crecimiento del árbol, o determinará su decadencia si no se trata como es debido, como todas las cosas en la vida. Es una enseñanza en sí misma de la importancia prestada al momento presente, con un enfoque correcto del futuro, pues sabes que esa acción determinará el crecimiento y bienestar posterior del árbol. Por ello precisa de atención, de amor, de respeto y de cuidado, pues no solo de abono se alimenta ese ser vivo. Fue durante ese periodo de plantación, de concentración en lo que estaba haciendo, cuando la autora comprendió la importancia oculta tras el aparente simple gesto de sentarse en posición zazen. El ejercicio de sentarse en silencio recoge en su esencia el corazón del Zen. Una correcta posición nos enraizará en la línea energética que une a la tierra, el cielo, el cuerpo, el pasado, el presente y el futuro. Como se observa en la estructura del árbol, las raíces firmes están bajo la tierra fértil. Presenta un tronco recto, firme y perfecto, y una copa abierta, frondosa, al cielo azul. Es un momento de reflexión, un momento de pensar y de tener la mente abierta. Este vídeo es el primero de una etapa nueva, aunque esté grabado con posterioridad cuando lo escribí, y espero que os guste y os parezca interesante. El Zen, por encima de la parte espiritual, que ya de por sí es muy importante, también tiene una parte histórica, etc. El Zen es una experiencia viva, es una experiencia que reposa sobre algo tan sencillo como adoptar una correcta posición al sentarse, al respirar, al pensar, al vivir, y al sentir. Una forma de sentirnos sumergidos en el reino del silencio. El silencio, algo que siempre nos asusta, algo que intentamos evitar en la mayoría de lo posible y lo que no estamos acostumbrados cuando vivimos en la ciudad, en ese ajetreo diario. Al sentarse sumidos en el reino del silencio, una vez que hayamos aprendido a sentarse correctamente, a respirar y a desconectar, empezaremos a aprender a fluir en el presente. Esa es la meta a alcanzar durante estos vídeos y durante estos capítulos. La constancia, la atención plena en los medios para alcanzar los fines que nos propongamos en nuestra vida. El entrenamiento constante acaba por doblegar el ego. El ego, esa parte que está en nosotros, esa parte ancestral, esa parte que alberga todas las emociones negativas, los impulsos más bajos, esa es la parte que hay que intentar frenar, intentar doblegar. Frenar el ímpetu del ego y conducirnos por la senda correcta hacia la trascendencia del ser y descubrir nuestro propósito, nuestra finalidad, nuestra verdadera esencia es algo difícil, lo sé. Pero en contra de lo que parece, una vez definido el ego y todo lo negativo que contiene, no estamos persiguiendo eliminarlo, desaparecerlo, una desconexión total de él. No, todo lo contrario.
Es algo que aprendí cuando empecé con mi psicólogo y empecé a leer libros sobre psicología, sobre budismo, sobre zen, sobre taoísmo. Lo que se intenta, lo que se debería hacer, es una integración en nuestra esencia, teniendo control nosotros de ese ego en todo momento. De esa forma conseguiremos dar luz a nuestra vida, a esas sombras, y comprendernos por encima de cualquier otra cosa que tengamos en mente. Pues el ego es parte de nuestra personalidad, tanto como la esencia, como la naturaleza, como la vida misma. Así que es algo que debemos aprender. El zazen, como veréis en este vídeo, es la posición general básica para la meditación, para la respiración y para trascender esas tensiones en energía positiva. Enraizarnos es entender que en la vida lo que tenemos abajo se repite arriba. Lo que está pasando en la tierra pasa en el cielo. Esta es la postura básica del zazen: espalda recta, ojos semiabiertos, respiración abdominal. Silencio. El silencio es la paz que nos lleva a ese reino de meditación, a ese lugar mágico donde todo es posible, si se esfuerza. No penséis que sentarse a meditar es como, venga, vamos a hacer limpieza y los pensamientos dejan de pasar. De hecho, aprenderéis a observar los pensamientos como gotas en el agua y simplemente, o como un tráiler en el cine. Algo que pasa, pero no tiene por qué repercutir en nada. La serenidad fluye como el agua del río, fluye como la vida, fluye como todo lo que tenemos en nuestras manos. Lo que pasa que muchas veces tenemos cosas en medio, como troncos, que impiden que la vida fluya como es correcta y crea lagunas que producen enfermedades, dolencias, miedos, inseguridades, y eso a la larga es algo que puede conducir a enfermedades graves como la depresión, la ansiedad, etc. Así que observar, fluir, aprender, remodelar, cambiar. Nunca es tarde para hacer algo distinto si con eso conseguimos ser mejores personas y alcanzar la meta en la que estamos en esta vida, porque al fin y al cabo la vida solo es una. Las personas que conocemos, los momentos que vivimos, todo depende de cómo observemos y cómo fluyamos con el resto de las cosas que tenemos en mente. Algo parecido me ocurre a mí desde que me diagnosticaron ese denominado intrusismo, una especie de disociación entre la línea real y la que se creó hace años debido a la muerte de varios familiares, mis abuelos entre ellos, y a una pérdida total de valores que condujo no solo a una depresión sin precedentes, sino a una, llamémoslo, partición de la personalidad, en la que hubo bloqueos, negaciones, pensamientos negativos e intrusivos, conductas no acordes con mi forma de ser. Ambas conviven y en ocasiones se solapan. En estos vídeos no lo podéis apreciar, pues mi psicólogo me enseñó técnicas para frenar ese avance, pero sí que se producen a diario, en varias ocasiones, y que afectan a recuerdos, sentimientos, etc. Y no es posible deshacerse de ese factor que nosotros denominamos Hulk. Pues es violento, irracional, rencoroso, traicionero, se esconde, pero me deja sin energías. Es un mal denominado superego, un recordatorio de que aquello que no somos capaces de exteriorizar, de aclarar, de decir y de procesar, sea una pérdida, una decepción o un malentendido, crea una herida en nuestro interior que se puede infectar y mal cicatrizar. No asumí aquello que me pasó, no reconocí mi inmadurez, mi terquedad, perseguía ideales, idolatraba a las personas, juzgaba y actuaba sin tener en cuenta a nada ni a nadie. Le fui dando mucho poder y autonomía a esa parte oscura de mi personalidad y me perdí en un laberinto de falsos recuerdos donde me cuesta horrores discernir entre lo que ocurrió, si ocurrió de verdad o si solo es un sueño. Pese a no recordar gran cosa, sé que hice daño a muchas personas. Fue necesario caer en el fondo del pozo, darme de bruces con mi otro yo, y gracias al zen, al sintoísmo, al budismo, a la psicología conductual y muchos días de terapia, empecé a recalibrar mi vida. Es algo duro, es algo difícil. Perdonad por esta interrupción en el desarrollo del capítulo. Hacer esto es un acto de valentía, de sinceridad, de entrega. Un poco kamikaze, quizá, sí, porque en las redes, por mucho que la gente no vea estos vídeos tanto como yo quisiera, es pasto de trolls, es pasto de críticas, es pasto de malas intenciones, pero, como digo, es un acto de valentía, de sinceridad. No es fácil hablar de estas cuestiones, pero sí que es necesario mostrar el potencial sanador y destructor que tenemos en nosotros mismos. Llorar la pérdida, asumir la culpa, pedir perdón,
Decirme equivocado, lo siento, te quiero, vamos a empezar de nuevo, empecemos, salgamos de aquí más fuertes. Ver la salida final del túnel, ver el cielo a través de las rocas. Dicho esto, y con vuestro permiso y mis disculpas, regreso a la línea argumental del capítulo. Unos minutos para nosotros mismos, en la mencionada posición zazen, en ese valioso estado del silencio, es sanación pura y necesaria. Una puerta abierta para adoptar un estado meditativo, anclado en el presente y aplicable, me trabo mucho, lo siento, no solo al instante de recogimiento, sino a las demás actividades de la jornada. La primera vez que se observa a un practicante de Zen, sorprende su presencia en esa postura inmóvil y silenciosa. Emana una energía trascendental que puedes percibir en mayor o menor medida como observador, si tienes tiempo, paciencia y percepción. Lo que estoy contando no es postureo, en absoluto, no es algo baladí. Esa posición de piernas entrecruzadas, esa posición del loto, esas manos unidas formando un cuenco vacío, la espalda recta, los ojos cerrados, con firmeza, sin tensión, con disciplina, sin esfuerzo, con constancia, con plenitud, buscando y ahondando en el vacío. Todo está representado ahí, en ese instante. Equilibrio de los chakras, equilibrio de las energías. Observar la postura, sencilla, pero cargada de emociones, cargada de situaciones. A continuación, la autora amablemente nos da unas pautas o principios elementales para adoptar la valiosa posición de zazen. El practicante debe sentarse, si es posible, en el suelo. Dato interesante, el cojín tradicional suele ser negro y redondo, con unos 25 centímetros de altura por 35 de diámetro. El mío es más grande porque soy corpulento, por no llamarme gordo. No es que tenga un culo enorme, que tampoco. La altura apropiada vendría determinada por la longitud de las piernas de las personas y realza la altura y el ancho hasta estar cómodos. Las 3/4 partes del cojín deben estar libres, es decir, el practicante debe sentarse en el cuarto anterior, favoreciendo que las rodillas toquen el suelo y la espalda esté derecha. Reconozco que yo me siento indebidamente, pero lo corregiré. Y a mí me gusta apoyar la espalda contra la pared, un árbol, etc. y tener la superficie sobre el cojín, siempre aprendiendo con vosotros. Las piernas deben doblarse en el cuarto de loto o loto entero, en base a vuestra flexibilidad y posibilidades. Tampoco forcemos la máquina más de la cuenta. Insiste nuevamente en la importancia de que las rodillas toquen el suelo y al mismo tiempo dice que es necesario obtener estabilidad de la postura. Si no es así, realizar el ejercicio sentados en una silla. Me parece muy razonable. Cuando ya estés cómodo, sentado es el momento de centrar la atención en enraizarse, sentir nuestro peso y ese contacto con el suelo, con la tierra. Esto nos relaja y nos prepara para el siguiente paso. Una parte de nosotros está firme en el suelo. Ahora toca ser conscientes de este factor de verticalidad que nos conecta con el cielo. Visualiza cómo las crispaciones se van disolviendo, los músculos se van relajando, parecen más ligeros. Eres como un árbol en mitad del bosque, mecido por una suave brisa. Esta postura meditativa, además de ser una útil herramienta para liberar tensiones y reconectarnos con nosotros mismos y con la energía de la tierra, sirve como alivio para la rigidez de la espalda. Nos ayuda a relajarnos, a soltar esas tensiones acumuladas durante el día. Se relajan las lumbares, la pelvis. Es algo que merece la pena probar, aunque sea una vez en la vida. Al relajarnos, deberíamos notar cómo el cuello y la nuca van cediendo a esa tensión y presión diaria. Esto produce que involuntariamente nuestra cabeza se incline hacia adelante, puesto que el peso frontal del cráneo es mayor que el posterior. Así que ceder y adoptar esa nueva posición. En este punto se hace referencia a los ojos. Nuevamente he de decir que yo personalmente suelo cerrarlos, pero la autora nos explica que los ojos pueden y deben permanecer abiertos, con los párpados relajados y la mirada aproximadamente a 1,5 metros sobre el suelo o el muro, siguiendo una línea recta imaginaria desde la punta de la nariz apuntando hacia abajo. Con respecto a las manos, estas deben adoptar la postura del mudra del vacío,
enseñado anteriormente en las imágenes. Es decir, la mano izquierda se coloca sobre la mano derecha, los pulgares en contacto leve, sin presión. Ese óvalo que se crea en las manos simboliza el vacío. Las manos en esa posición descansarán sobre los muslos. Así estamos representando el vacío y restando presión a los hombros. Bueno, pues ya tenemos todos los pasos a seguir para adoptar esa valiosa posición de meditación zen. Sentarse así no es en principio muy difícil. En cambio, lograr que esta postura nos permita una correcta meditación y una dedicación constante, eso requiere de disciplina y constancia. Pasar de un estado de crispación, producido por las tensiones, los miedos, los temores e inseguridades del día a día, a un instante donde nos focalicemos en ser como un árbol y liberar esa carga abandonando el estado de alerta en pos de una sensación de confianza, seguridad, calma y armonía, no tiene precio. Este proceso, iniciado mediante esta posición zazen, iniciará un mecanismo invisible de nuestro interior, que con el tiempo, conciencia y control nos ayudará a liberarnos de los anclajes del pasado y que cuando regresemos a casa tras la jornada, el peso que carguemos en nuestras espaldas será sustancialmente menor. De ahí que debamos ir más allá de la postura zen y adoptando una correcta mentalidad y actitud acorde que la complemente, por supuesto. Un autoanálisis, una revisión profunda y sincera de cómo nos vemos, de cómo nos sentimos, cómo actuamos y un necesario proceso de perdón y respaldo desde dentro a fuera. Es fundamental, pues esto será el abono que nos haga florecer. Esto, evidentemente, es un trabajo a largo plazo. No debemos agobiarnos bajo ningún concepto, pues sería contraproducente. Pasar de un estado de años en piloto automático, sin entender el frágil equilibrio interior y esa conexión entre el cielo y la tierra, mente y cuerpo, mundo material y esencia, requiere de dedicación y paciencia. Pero ese es el equivalente a liberar el jardín de malas hierbas. Con el zen y la meditación y esa sana introspección aflorará en nuestro interior con el tiempo una nueva versión de nosotros mismos, nueva para nuestra forma de entender la vida, pero que estaba enraizada en nuestra esencia desde el principio. Nos redefine como humanidad y nos muestra la cara brillante y nada turbia de la espiritualidad. No sé vosotros, pero a mí me parece fascinante cómo a través del acto de sentarse y lograr soltarse puedes alcanzar una libertad que no es fácil de adoptar en la vivida. Uy, qué bonito vivida, mira tú. perdón. Vivencia diaria. Te da un cierto equilibrio y te muestra tu posición en el mundo. Algo que nos viene a todos muy bien en una sociedad basada en el ego, la competitividad, las envidias y ese tipo de sentimientos que no son nada positivos. Espero que os haya gustado. Es uno de los vídeos más largos que he hecho hasta el momento y confío en que lo veáis y os sintáis a gusto con él y quizá, quién sabe, os animéis a practicar el zazen, el zen y la meditación. Namaste.